análisis, opinión y autocrítica con Vilma Ibarra. Hablando claro. Aquí en Colombia 98.7. Hablando claro. Inicia en este momento. Colombia. Con un país en sintonía, en punto son las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos, bienvenidas a nuestra ventana de opinión, cierre de semana. Volvemos a enfocarnos en los temas locales, porque, claro, la actividad política, la informativa relacionada y de análisis e interpretación relacionada con los acontecimientos en Estados Unidos, pues evidentemente nos han hecho volcar la mirada hacia allá, tanto como la circunstancia de la última caravana de migrantes en ese éxodo tan doloroso que también analizamos durante la semana. Pero bueno, hoy nos centramos de nuevo acá. Escogimos dos temas porque estábamos entre vacunas y bono proteger. Bono proteger es un tema que siempre que lo tocamos, ministro, tiene una sensibilidad, hay tanta necesidad y la gente vuelve a preguntar lo que le voy a tener que preguntar de primero, si se va a poder un poquito más, si va a haber algo más, y vea que le voy a hacer la primera, o sea, esta es la última pregunta del cuestionario, pero se la tengo que hacer al ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, don Juan Luis Bermúdez, a quien le doy la bienvenida y los buenos días y el saludo de año 2021, ahora, porque si no, se nos llena la plataforma y la gente dice, pero si va a haber más o no va a haber más. Don Juan Luis, buenos días, gracias de verdad por la consideración de estas agendas atropelladas y por estar acá. Muy buen día, estimada Vilma, y a todos los que siguen la transmisión. En relación con la pregunta, muy claramente, bono proteger llegó hasta diciembre. Ya no tenemos más recursos para ejecutar este beneficio que nació en el marco de una emergencia como una transferencia temporal para atender afectaciones socioeconómicas que tuviesen las personas en razón de su cambio en la situación laboral. Así que el último de los bonos se pagó a finales de diciembre. No habrá posibilidad, hay que ser muy persistente con esto, de una versión nueva, de una circunstancia adicional, de que se considere eventualmente que desde el punto de vista social pruebas no hacen falta. Hay todavía mucha necesidad, mucho desempleo, mucha carencia de poder allegar recursos en hogares que todavía lo están pasando muy mal, porque ya lo pasaban mal antes de la pandemia. Hay que considerar que el bono proteger tomó recursos extraordinarios para poder financiarlo. Esos recursos extraordinarios ya no están. No obstante, hay que reconocer también que sigue la emergencia, es decir, la emergencia no ha acabado. Y en ese sentido, lo que estamos haciendo es fortaleciendo la oferta ordinaria de protección social de las instituciones. ¿Qué es lo que podría en el futuro configurarse? Una renegociación de aquel préstamo del BID, no el último que se rechazó, que tenía que ver con el cambio de deuda cara por deuda barata, sino uno previo, que tenía que ver con lo que llamábamos proteger, en este caso, empleo, que era un subsidio para sector turismo, específicamente microempresas, pequeñas y medianas empresas que estuviesen en el sector para poder financiar, subsidiar el pago de la planilla en un porcentaje. Estaba dirigido a 50,000 pequeñas y medianas empresas. Desgraciadamente fue otro de los préstamos que sufrió una no aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, pero que podría entrar en una renegociación este año. ¿Se podría rescatar? Creemos que tenemos que hacer el intento de rescatarlo porque hay que renegociarlo con el Banco Interamericano. Estábamos hablando de, en ese momento, un poco más de $100 millones, si mal no lo recuerdo. Un poquito, pero es algo. Pero es algo, efectivamente, que iban dirigidos a este sector porque el sector turismo ha tenido una afectación particular dentro de todo, claro, el sector comercial y de servicios, que ha sido quizás el más afectado. ¿Y por qué este empréstito, disculpe, y si nos puede refrescar, por qué este empréstito pequeñito para proteger empleo a 50,000 pequeños y medianos empresarios se perdió? Digo, ¿por qué sufrió la no aprobación, como dice usted?
Bueno, a ver, en la Comisión de Hacendarios los señores diputados y diputadas no se dieron por satisfechos con la explicación que en ese momento se realizó del alcance del proyecto. Entendíamos que habían dudas que les llevaron a no generar la aprobación. Realmente es una oportunidad que tenía el país de atender de manera diferenciada a quienes diferenciadamente habían sido afectados. Creemos que el sector lo sigue necesitando. Y volver a tocar las puertas del BID, eso sí nos lleva a renegociar con ellos y luego volver a presentar en el transcurso del año esta operación de crédito. Hay muchas cosas que quisiera preguntarle sobre la asistencia social, porque usted lo señaló, mantener los programas de asistencia social con un gasto público desbordado en el mundo por los recursos de la pandemia, lo digo porque escuché a un ministro europeo diciendo que después de la crisis o junto con, digamos, el paliamiento de esta crisis sanitaria, habrá que reconstruir las arcas públicas de los países del mundo, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de algo sumamente grave y grande. Entonces, sostener los programas de ayuda social realmente es un mérito que la sociedad democrática costarricense se debe atribuir, pero una lucha también conjunta que debemos librar. Así es. En este momento, invertir en vigilancia nutricional, por ejemplo, para los niños y niñas es determinante. Sabemos que las restricciones de ingresos de las familias podrían estar afectando la calidad y la cantidad de alimentos que quienes son los más débiles en el hogar reciben, pero adicionalmente estar invirtiendo en contener el crecimiento del trabajo infantil. Cuando la pandemia nos impacta, Costa Rica era el país de América Latina que se acercaba más aceleradamente a erradicar el trabajo infantil. Pero sabemos que cuando igual los ingresos se reducen en los hogares, los niños, los jóvenes son presionados a ir a buscar fuentes de ingresos adicionales a sus hogares. Y eso, ¿cómo se atiende? Con las transferencias monetarias condicionadas que permiten a las familias que sus niños, niñas y jóvenes permanezcan en el sistema educativo. Pero aún más allá, tenemos que también atender las condiciones de empleabilidad y empresariedad en un mercado que pospandemia cambia. Un mercado laboral que exigirá otras habilidades, un mercado que adicionalmente cambian la lógica de las preferencias de las personas conforme ha cambiado nuestro comportamiento. Y esa lógica de la política social, que no es solo asistencial, sino que logra conectar a quienes hoy corren el riesgo de quedarse atrás con el mundo del trabajo, con el mundo de la generación de ingresos, es la que seguimos impulsando en Puente al Desarrollo. En esa lógica, 19,000 nuevas familias se incorporan en estos meses, se han incorporado ya en estos meses a la estrategia Puente al Desarrollo. Y adicionalmente hemos lanzado a inicios de este año una estrategia, una modalidad de atención dentro de Puente al Desarrollo para mujeres en estado de gestación y con niños en los primeros meses de lactancia, de tal manera que podamos intervenir desde antes de nacer el niño en esa familia y podamos entonces garantizarle a esa generación del Bicentenario, los que empiezan a nacer este año y que tendrán que enfrentarse a los retos del país en el futuro, garantizarle condiciones óptimas ¿de qué? De nutrición, de estimulación, de cuidado, igualmente de oportunidades para sus madres que se incorporen a procesos de capacitación y posteriormente intermediación para el empleo. El desafío es inmenso cuando uno y necesariamente obliga el comentario que le pido al tema del regreso a clases. No es su directo campo, pero sé que tiene conocimiento. Tengo una poca de tristeza porque hay algo así como una suerte como de busquemos muchas excusas para no volver a clases, algunas personas, no todos. Busquemos excusas para no hacerlo, porque a lo mejor no hay agua y a lo mejor no hay jabón. De pronto perdemos de vista lo imperioso que resulta para las niñas, los niños y los adolescentes retornar a sus procesos de socialización, de emocionalmente poder vincularse con las personas que son tan significativas en esta etapa de la formación, tanto como los valores nutricionales. Así es, la UNESCO, UNICEF,
Todos los organismos nos están diciendo que es necesario que los países hagan un esfuerzo por reactivar el proceso educativo, aunque sea en modalidades mixtas, como se hará a partir del 8 de febrero. Y para estos estudiantes, el país sigue manteniendo una inversión importante. Son alrededor de 400,000 estudiantes entre preescolar, primaria y secundaria que iniciarán el curso lectivo recibiendo una transferencia monetaria condicionada. Estamos hablando de una tercera parte de la población estudiantil del Ministerio de Educación Pública. Ahora, ustedes me dicen, ¿es eso suficiente? Yo les digo, en una coyuntura como esta probablemente no, pero eso es lo que podemos hacer optimizando la inversión que hoy tenemos. Digo optimizando porque cuando muchas veces se quiere tachar al gobierno de Gastón, de aquí a allá, se olvida que este ha sido el gobierno que por primera vez en la historia cerró una duplicidad institucional en el sector social y cerramos FONAVE. Sí. Y eso nos permite tener recursos frescos para poder extender esta cobertura y sostenerla allí donde ahorita más se está necesitando. Permítame, ministro, voy a adelantar la primera pausa. El ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, don Juan Luis Bermúdez, está con nosotros con un propósito fundamental que nos habíamos trazado. Hace exactamente un mes estuvo aquí doña Yanina Dinarte terminando ya como ministra de Trabajo y realizó unas afirmaciones muy contundentes sobre las observaciones y señalamientos severos que había hecho la Contraloría General de la República sobre la implementación de Proteger. Y queremos volver sobre este tema porque no pudimos exhaustivamente analizarlo y queremos que lo haga don Juan Luis Bermúdez. Ahora, además, hay, por supuesto, una comisión legislativa que verá el tema y además el Ministerio Público que ha levantado una causa contra Ignorado por incumplimiento de deberes, por hacer el deber. 8:12, ya venimos. Después de estos mensajes, continuamos. Hablando claro. ¿Sabe usted qué es Grupo Mutual? Es donde usted puede ahorrar e invertir su dinero con respaldo y garantía del Estado para cumplir sus sueños o para un futuro más tranquilo. Donde le facilitamos todo tipo de créditos para concretar sus proyectos. Donde puede realizar por internet sus pagos de servicios públicos, entre otros, sin hacer filas y realizar transferencias INPE. O donde puede sacar una tarjeta de débito con múltiples beneficios. Todo esto y más con un servicio ágil y personalizado. Grupo Mutual. Tengo que ir a Riteve. Tengo que ir a Riteve. Tengo que ir a Riteve. Catencago caque, cair caá, carrica te cabe. Sin importar cómo tenga que recordarlo, haga su revisión técnica. Recuerde que es requisito para el marchamo. Además, ¿para qué exponerse a multas en carretera y aún peor poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos? Hoy es un buen día para hacer la revisión. Saque su cita en rtv.co.cr. ¿Sabe usted qué es Grupo Mutual? Es donde usted puede ahorrar e invertir su dinero con respaldo y garantía del Estado para cumplir sus sueños o para un futuro más tranquilo. Donde le facilitamos todo tipo de créditos para concretar sus proyectos. Donde puede realizar por internet sus pagos de servicios públicos, entre otros, sin hacer filas y realizar transferencias INPE. O donde puede sacar una tarjeta de débito con múltiples beneficios. Todo esto y más con un servicio ágil y personalizado. Grupo Mutual. Ingrese a nuestra página y amplíe su información. www.hablandoclarocr.com. Hablando Claro. Colombia. Con un país en sintonía, 8:14 de la mañana. En diciembre, la Contraloría General de la República emitió un informe que dijo que los bonos Proteger en alguna medida se estaban mal otorgando. Ya había habido aprehensiones, por supuesto. Yo siempre pienso, ministro, que si no se hace, no se corre ningún riesgo. Había habido ya señalamientos, aprehensiones, había una suerte ahí en el ambiente de que algo puede estar haciéndose mal. Cuando se dieron a conocer probables filtraciones que estaban en investigación, que las dio a conocer el mismo programa Ministerio de Trabajo e IMAS, inmediatamente, ¿verdad?, se alzó un polvorín, pero el informe de la Contraloría General de la República realmente fue demoledor, hay que decirlo en su momento, aludiendo que
el programa no se ejecutaba con eficiencia, la colocación de los recursos, y que podrían estarse dando procedimientos irregulares, pero se tradujo inmediatamente se dieron procedimientos irregulares, y quisiera que usted nos ayudara a entender cómo es que, de acuerdo con su colega doña Yanina Dinarte, el informe de la Contraloría carece de rigurosidad metodológica. Completamente de acuerdo en esa afirmación de la ministra Dinarte. Quisiera enmarcar mi respuesta, Vilma, diciendo que Proteger es un programa social muy distinto a cualquier otro. Tiene que ver en que nace en una coyuntura y en el marco de un decreto de emergencia nacional. Nace justo en el momento en el que se dice tenemos 3 semanas de aquí a que tengamos que llegar a un cierre completo de las actividades, y necesitamos garantizar que nuestra población esté protegida y que al mismo tiempo las redes de comercialización, las cadenas de comercialización no se rompan. Entonces no era cuestión de llevarle alimentos a la gente, era proveerle recursos para que pudiese realmente adquirir y atender sus necesidades básicas. Bajo ese marco, la fiscalización que se haga de un programa así tampoco puede ser la ordinaria. Y ese es uno de los primeros elementos que tuvimos que insistirle vez tras vez al equipo de la Contraloría General de la República, y quiero hacer esa diferencia, al equipo auditor de la Contraloría General de la República, porque doña Marta Acosta realmente nos facilitó, y le agradezco muchísimo, el año pasado contar con los recursos, las aprobaciones para que la plata llegara a la gente. Pero el equipo auditor, falto de rigurosidad y de supervisión, no contempla que hay un marco de excepción en el cual opera este programa. Pero adicionalmente, el trabajo que hizo la Contraloría es equivalente a esto, quizás para que la gente que nos está oyendo lo entienda. Es como una emergencia que se está atendiendo, un choque que se está atendiendo los heridos en el hospital. Entra en media operación, toma la foto y posteriormente se va y analiza la foto y dice: aquí hay unas gasas donde no deberían ir. No importa que el paciente ya esté caminando y rehabilitándose. Eso fue lo que pasó con nuestro mercado laboral. Y lo que no tuvimos fue gente en nuestras calles desesperada, con hambre, gracias a que pudimos en ese momento, mayor restricción, brindar un acompañamiento a las familias en tanto llegábamos a la estrategia Costa Rica Trabaja y se Cuida. Entonces, con esa foto, la Contraloría se va y no ve lo que se hizo después, y realmente empieza a tocar temas que les voy a señalar muy puntualmente. Uno de ellos, va y compara las bases de datos de los beneficiarios de Proteger con bases de datos que no se utilizaban para el otorgamiento del bono Proteger. ¿A qué me refiero? Que va y analiza si Carlos Hernández, uso un nombre ficticio para poner el ejemplo, si Carlos Hernández efectivamente tuvo una modificación en sus ingresos en el CICERE en los meses en el que recibió el bono. Pero Carlos Hernández puede tener 10 razones distintas por las cuales no refleja su modificación de la afectación laboral en CICERE. Y voy a poner un par de ejemplos. Uno, resulta que cuando el patrono no presenta, porque quebró, porque no ha desinscrito al trabajador, no presenta un cambio en la planilla, lo que hace el CICERE es hacer una planilla automática con los ingresos anteriores que tenía la persona. Sí. Pero adicionalmente, casos como el siguiente, conozco un caso en particular de una persona cuya trabajadora doméstica le dice: yo soy una persona de riesgo, sé que no puedo ir a laborar y que sé que usted no me puede pagar a mí el salario, pero no me saque de la caja, manténgame en planilla, por favor. Entonces, eso mismo nos llevó a nosotros en un primer momento a que la plataforma Proteger le planteásemos la posibilidad de consultar los ingresos de CICERE, pero además, como era un dato sensible, esos datos nunca pasaron a la plataforma Proteger, y dijimos: no nos sirven, porque no están reflejando la realidad. Además, lo que hoy uno ve en el CICERE es lo que pasó hace más de mes y medio, por la periodicidad con que se actualiza el sistema. En función de eso, llega la Contraloría y dice: ah, no, aquí hay un grupo de gente que no tiene variación en el CICERE, y asume que están mal pagados. Cuando nos asume que son gente que se está, digamos, apropiando recursos que no debían apropiarse, que no tenían el derecho de haber accedido
a Bono Proteger y que por tanto ustedes no tenían por qué haberles dado dinero. Correcto, cuando Claro, nunca fue esa una de las bases de datos que se estableciese en el programa para hacer esa consulta. Nunca se consultó el ingreso de las personas. Esto alude al hecho de que hay condiciones extraordinarias que hicieron que la gente pidiera, y por supuesto ustedes no pueden estar absolutamente claros ni poner en mano en el fuego porque el millón de personas que hizo la solicitud o las 700,000 que accedieron a los bonos, todas tuvieran la mejor y la más absoluta honesta transparencia, pero saben que la inmensa mayoría de ellos requerían el dinero. Claro que sí, pero por eso mismo nosotros señalamos en la presentación preliminar de ese informe la falta de profesionalismo del equipo cuando no ponía que eran posibles, a pesar de que el coordinador del informe decían, sabemos que podrían haber pasado 1000 cosas que no se están reflejando ahí. Entonces, si no tiene certeza la Contraloría General de la República, ¿cómo podría haber afirmado en su borrador de informe que esa gente estaba mal pagada? Cambian, después de que nos dan un breve espacio de 4 días hábiles para revisar el borrador, sin darnos las bases de datos, sin darnos los nombres, sin permitirnos conocer los papeles de trabajo del auditor para ver qué fue lo que cruzó, al menos cambian el título de esa tabla. No obstante, el daño ahí se genera de desconfianza en la institucionalidad, a pesar de que las cosas, te voy a decir, se han hecho tan bien que quizás no hay un programa social más auditado que el Bono Proteger. Cada 15 días las auditorías internas estaban realizando informes que se enviaban a los distintos órganos de fiscalización y cada acción que se encontraba, si se había una opción de mejora, la administración tomó las medidas a tiempo. Pero yo no logro entender esto. Ustedes recibieron el informe de la Contraloría, de la equipo de auditor de la Contraloría, y ustedes no pudieron, antes de que el informe se diera, dar explicaciones, o lo que se filtró fue un borrador que no tenía, digamos, las argumentaciones que ustedes sabían que tenían los casos, porque ustedes conocían los formularios de solicitud de las personas para entender que habían, por ejemplo, madres de familia en la informalidad que habían pedido el bono y decían, no, yo no trabajo. Pero no, claro, no trabajo, pero sí recibo, pero sí tenía ingresos que percibía por ventas de catálogo. Ventas de comida. Venta de comida o lo que fuera. O cuando se alude que se le dio esto fue un gran motivo de escándalo, evidentemente en una escandalito, digamos, en una parte de la prensa se lo dio a privados de libertad, que eran más bien personas en régimen de confianza o con dispositivos electrónicos, pero que tienen derecho a trabajar y tienen derecho a recibir una asistencia si es del caso. Correcto. ¿Qué era, ese tipo de casos? ¿Qué era lo que debió haber hecho la Contraloría? Y además aquí hay algo que nos llama mucho la atención. La Contraloría hace 3 informes. Ajá. Uno sobre el diseño del informe del Bono Proteger, el diseño del Bono Proteger, otro sobre la plataforma informática y otro sobre la eficacia y la eficiencia. De los primeros 2 informes, la administración constantemente, conforme el equipo de la Contraloría iba generando hallazgos, nos los hacía saber, nos decía, hay una opción de mejora, por favor impleméntela, y se implementaba de inmediato. ¿Sobre el diseño? Sobre la plataforma. Pero ¿qué sucede? ¿Y sobre la eficiencia y eficacia? Se toma la información y el equipo de la Contraloría se desaparece 5 meses y sale con un informe que es la foto de abril a agosto, en diciembre, último mes en que se pagó el Bono Proteger. ¿Por qué? Bajo el principio preventivo del control interno, la Contraloría General de la República no dijo estamos encontrando tal o tal cosa. Cuando yo le pregunto eso al encargado de la unidad de servicios sociales de la Contraloría General de la República, me dice que es que este tipo de informes es de una naturaleza distinta. Pero entonces le digo, pero ve los errores, ve los errores que está cometiendo tu gente, está poniendo afirmaciones que no son correctas, está, por ejemplo, diciendo que un grupo de alrededor de 17% están recibiendo más de 2 a 7 bonos en una misma familia, haciendo ver, incluyendo valores atípicos, porque solo son 2 familias que tienen registrados 7. ¿Pero qué son esas 2 familias?
si bien estamos revisándolo, son hogares donde viven varias familias, hay hacinamiento y muy probablemente alguna de ellas es una cuartería. Entonces, que se localiza en el mismo techo. Viven todos No es bajo que a la familia de Vilma le dieron 7 bonos. Correcto, efectivamente. Ajá. Entonces, se incluyen 2 familias en un rango tan amplio que hace pensar a la población de que el otorgamiento fue extremadamente concentrado, cuando el mismo informe tiene que reconocer que la concentración de los bonos es muy baja. Este tipo de errores se le hace ver al encargado de servicios sociales y le decimos necesitamos más tiempo porque con solamente números nosotros no podemos llegar a determinar si sus hallazgos tienen validez. Lo que nos dicen es no podemos darles más tiempo, la Contraloría General de la República cierra el 18 de diciembre, mientras el resto de la administración pública cerraba el 23 y nosotros tenemos que tener 3 días antes esto para publicarlo. ¿Para qué? Para decir que se cumplió con su plan de trabajo, pero un plan de trabajo que genera un informe Con una mala tarea. con información incompleta, con análisis imprecisos e incluso sesgados, que al final llevan a una discusión pública, que es la que tenemos hoy, en la cual no tenemos ningún problema, y eso lo hemos dicho, Pero de ir a vamos rendir ver, cuentas. usted está sosteniendo que la Contraloría General de la República, señor ministro, entonces cerró el 18 de diciembre, mientras toda la administración pública cerraba después, y que por esa razón, digamos, funcional u operativa de la Contraloría, ustedes no pudieron presentar la... No hubo margen de hacer el descargo. contrastación, no hubo margen de hacer contrastación, Vilma. Y incluso hasta ahora, nosotros hasta ahora estamos accediendo, después de múltiples solicitudes, al expediente de ese informe para obtener las memorias de cálculo y los papeles de trabajo del equipo auditor, porque cuando recibimos los nombres de las personas que ellos identifican y tratamos de contrastar contra lo que ellos dicen que cruzaron de variables, no nos checa la información. ¿Y por qué dice usted que ellos se desaparecieron, los de la Contraloría, 5 meses, mientras ustedes en el Ministerio de Trabajo y en el IMAS, entiendo yo, estaban haciendo auditorías quincenales de bono proteger? Bueno, eso es lo que uno se pregunta, ¿por qué si los otros 2 equipos seguían cercanos, informándonos de cada uno de los hallazgos para ir mejorando durante la ejecución el bono proteger, la administración del bono proteger? ¿Por qué si ellos estaban teniendo este análisis, por qué no lo hicieron? ¿Por qué no se acercaron? ¿Por qué no permitieron que contrastáramos y les dijéramos, no, miren, ahí están equivocados, ahí lo que hay es un error donde ustedes están consultando información que no fue utilizada para dar el bono proteger, o ustedes no están contemplando estos supuestos, pero están conscientes en el equipo auditor de la Contraloría General de la República que ese informe no puede afirmar con certeza ninguno de sus hallazgos, que si hubiese existido una irregularidad cercana a cualquier tipo de delito, ellos mismos, primero como funcionarios públicos, pero también como órgano fiscalizador, hubiesen sido los primeros en poner una denuncia en el Ministerio Público, y no lo hacen. Pero, del diablo están los detalles, dice un querido amigo mío, y ahí digamos que ya el mal está hecho, porque don Juan Luis Bermúdez, ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, en el momento que este informe se da a conocer, los diputados en la Asamblea Legislativa dicen, ven, aquí había algo, entonces vamos a hacer una comisión investigadora o vamos a llevar el tema a una comisión para investigarlo, pero además ahora, ¿verdad? Éramos tantos, el Ministerio Público dice, voy a hacer, por si acaso, una investigación contra ignorado por incumplimiento de deberes. Esto llegó a tal punto que hubo diputados que dijeron que doña Yanina Dinarte, su compañera en la implementación de este programa, fue señalada como una persona no idónea para ir a ser ministra de la Presidencia porque habían, por si acaso, algunas dudas. Somos muy respetuosos del Poder Judicial, pero tengo que decir que llama la atención poderosamente que un informe que hoy se encuentra en apelación que no ha sido resuelta, no obstante, generalmente en la Contraloría General de la República las apelaciones conllevan un ejercicio de autocrítica que no siempre se genera en la profundidad que debería hacerse, pero está en apelación, se active entonces la Fiscalía, en este caso el Ministerio Público, primero para hacer un análisis de los informes. Es la primera vez que yo veo
que un informe que lo que señala son potenciales, insisto, potenciales, sujetas a investigación y al debido proceso en cada uno de los casos, filtraciones, lleve a activar a la Fiscalía General de la República. A mí me parece que criminalizar los programas sociales es una de esas razones que señala el informe del Estado de la Justicia, que lleva a que se esté politizando el Poder Judicial o judicializando la política de este país. Y eso tengo que decirlo, que consciente del daño que genera a la institucionalidad, al Estado Social de Derecho, ahí me verán a mí y a todo nuestro equipo defendiendo no solo lo que se ha hecho con evidencia, sino defendiendo la institucionalidad que mantiene la paz social de nuestro país. Sí, viera que le agradezco la asertividad con la que se manifiesta, señor ministro, porque a veces uno tiene la impresión de que falta un poco de contundencia. Ayer tengo que decir, dicho sea de paso, nota al pie, que don Omar Macaya puso los puntos sobre las IES, sobre el asedio permanente que recibe él y el ministro de Salud por el tema de probables supuestas articuladas candidaturas, y dijo contundentemente, no quiero dejar margen de maniobra, no voy a ser candidato, dijo, a ningún concurso. Me hizo gracia la forma en que lo planteó. Pero es que aquí tenemos un gran problema con entre un informe como este. Hay que entender que es un informe de la Contraloría General de la República y por tanto entonces se le otorga fe anticipada, ¿verdad? Yo digo que la Contraloría en todo caso nunca se equivoca, aun cuando se equivoque, pero se le otorga fe anticipada. Los diputados recogen el guante porque hay hambre y ganas de comer. El Ministerio Público se manifiesta de inmediato. No sé por qué no ha dicho nada la defensora de los habitantes, porque también se cuelga en la misma película. Entonces va quedando esta idea de que es mejor no hacer nada. O sea, hubo miles de personas que beneficiaron con un programa social de nuestros recursos públicos, de impuestos y endeudamiento, pero ustedes quedan acribillados. Vilma, el Bono Proteger fue un programa que en cuanto a gasto incremental en lo operativo y en lo administrativo le costó 0 colones al país. Todos los recursos que se generaron se fueron directo a la gente. Ahí no hubo una plaza más que se contrató, no hubo algún gasto que se hiciera en equipos que al final le evitó que se diera un bono. En realidad fue un programa altísimamente eficiente, reconocido así por la OECD, por la CEPAL, por distintos organismos. Pero aquí realmente tengo que decirte, en medio de ese, y vuelvo a la escena de la operación en la sala de emergencias, en medio de la operación de la sala de emergencias, tenés a los equipos de auditoría interna, a los equipos de la Contraloría General de la República, haciendo fiscalización, que es la primera vez que en medio de una emergencia nacional se están fiscalizando todas las acciones de respuesta, en medio de la primera respuesta institucional. Dedicamos horas, dedicamos cientos de folios y de datos de información que se le dan a los equipos para que lleguen con un informe de esta calidad que genera no solo desconfianza en la institucionalidad, sino que genera además que se activen otros mecanismos de control y fiscalización que al final son, sí, recursos públicos, eso sí, que se estarán gastando, pero que adicionalmente, insisto, pueden generar un daño que creería yo, sí, y esto sí lo digo de corazón, que las personas que han recibido el Bono Proteger, esas más de 724,000 personas que el año pasado con una afectación laboral se vieron afectadas, sabrán sopesar en razón no solo de lo que ha dicho la Contraloría o de lo que en un escenario político como la Asamblea Legislativa pueda plantearse, sino en razón de lo que sí significó para sus familias. Sí, recuerdo muy bien el queridísimo y recordado sociólogo especialista en pobreza en América Latina, Carlos Sojo, de cuyos conocimientos muchos años nos nutrimos en Hablando Claro. Él sí decía algo que es muy dramático. Llegamos a un momento en el país donde la riqueza se ostenta y la pobreza hay que demostrarla. Entonces hay que demostrar por todas partes que se es realmente pobre, que se tiene de verdad hambre, para acceder a una ayuda social, porque hay miles de controles, auditorías, procesos, procedimientos, solicitudes. Eso está.
Eso es así de duro, eso es así de duro, porque yo no tengo que someterme al escrutinio ni del Ministerio de Trabajo, ni del IMAS, ni de la Contraloría, ni la Defensoría, ni del Ministerio Público, porque tengo mis propios recursos para comer, alimentarme, a mí, a mis hijos, a mis nietos, y de auxiliarnos unos entre otros. Pero la gente que está en extrema vulnerabilidad, que depende de lo que hace usted, o de lo que no hace, o la titular de trabajo, o los equipos de ustedes, dependen de eso. Entonces, cuando hay que llegar a demostrar el hambre, pero además de eso, pasar por una circunstancia como esta, donde es llegar hasta el fondo, y está muy bien que haya gente que si no merecía la plata, se le cobre, por supuesto, si es necesario, pero que hayan, digamos, filtraciones en un programa no significa que hay actividad delincuencial orquestada como una red, porque además estaba el otro tema, y era el tema de a lo mejor están ganando réditos políticos con ello. Tengo que decirte que del bono proteger, 75% de la población, y eso está en los informes que mes a mes la ministra de Trabajo y este servidor enviamos a la Asamblea Legislativa, a la Contraloría, a la Defensoría, a nuestras auditorías, 75% de los beneficiarios tienen secundaria incompleta o menos. 75% de los beneficiarios quedaron con una afectación laboral de 50,000 colones o menos al mes. Si por eso, 50,000 sí, o menos. con esos números, ningún temor de ir a rendir cuentas, pero sí hay que dejar claro que en este momento hay que ser muy cuidadoso, porque cualquier abordaje que se quiera hacer, que quiera, insisto, criminalizar la política social, podría ser utilizado. Yo me niego a creer que en este país haya alguien que pueda pensar en eso, pero podría ser utilizado, eso hay un riesgo ahí, podría ser utilizado en una coyuntura en la que se abre un proceso electoral y en la que esto no debería ser, es decir, la necesidad de las personas no debería ser utilizada para otro tipo de objetivos que sí, como, no son como la legítimos. perversidad de decir que a lo mejor vamos a estar vacunando mucho en noviembre, diciembre y enero, porque o octubre, porque llegan más vacunas, obviamente, porque no han llegado las demás, y que eso tiene un fin político. Ese tipo de argumentos no ponen al ser humano en el centro, ese tipo de argumentos lo que están poniendo son intereses particulares que poco tienen que ver con las obligaciones que el Estado tiene con la población de claro, protegerla. con un agravante, usted hablaba de la politización de lo judicial y de la judicialización de lo político, que es un tema en realidad muy apasionante. Con el agravante fundamental es que estamos viendo los espejos, tal vez en grado superlativo, espejos muy grandes como el de Estados Unidos, donde usted va, digamos, azuzando y usted va echándole un poquito más de leña al fuego y un poquito más de leña al fuego, y tiene, como dice el presidente de los Estados Unidos, de pronto una conflagración a partir de las diferencias, una verdadera conflagración social que dinamita la institucionalidad democrática. Una tan fuerte como la nuestra, Juan Luis Bermúdez, ministro, que tiene parámetros de tanta expertise, eficiencia y eficacia en la atención primaria de la salud o en el andamiaje de la asistencia, de la política social. Sí, realmente hay que entender que nuestra población en estos meses vivió un golpe que nuestra historia no conocía. Un golpe que tocó lo más sensible, que fue el alimento de las mesas de nuestra población. La institucionalidad tiene un deber, que es primero proteger a la población, pero hay otro, que tiene que ver con el resguardo de ese Estado social de derecho que heredamos y que debemos heredar. ¿Qué sucede aquí? Y quiero decirlo porque hay una gran responsabilidad de aquellas instituciones que ponen elementos sobre la mesa a discusión sin certeza, sin posibilidad de poder de garantizar que ese hallazgo es comprobado. Y entonces, en función de eso, da elementos para azuzar discusiones que se revierten contra la misma institucionalidad. Claro. Realmente estamos en un momento en el que vale la pena reflexionar de cuál es el Estado que estamos construyendo cada uno desde nuestras trincheras, y realmente entender que nuestra democracia, como algunos la consideran, no está
no podemos darla por sentada. Se establece sobre un piso de vidrio en el cual cada cosa que nosotros hagamos o la fortalece o la debilita. Y ahí tengo que decir que el sector social ha creado una serie de mecanismos para garantizar transparencia. Insisto, no es que no se fiscalice el bono proteger, es que se haga bien. Es que con profesionalismo se traigan los datos, se contrasten, se acepte la crítica, se acepte que hay errores. Claro. Y en función de eso podamos, sí, ok, hay 15, hay 20. Pues esos 20, si se comprueba después de un debido proceso, nosotros mismos, digo, Ministerio de Trabajo, IMAS, como lo hemos hecho en otros casos, llevamos el caso al Ministerio Público. Por ejemplo, casos de personas que utilizaron nombres y cuentas de personas que habían fallecido para solicitar el bono proteger, de inmediato fueron puestas en manos del Ministerio Público, pero no a cambio de información que pretende efectivamente azuzar discusiones en un marco que no es propicio para fortalecer la institucionalidad. 8:40 de la mañana, el ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, Juan Luis Bermúdez, con nosotros. Ya volvemos. En un momento regresa. Hablando claro. ¿Sabe usted qué es Grupo Mutual? Es donde usted puede ahorrar e invertir su dinero con respaldo y garantía del Estado para cumplir sus sueños o para un futuro más tranquilo. Donde le facilitamos todo tipo de créditos para concretar sus proyectos. Donde puede realizar por internet sus pagos de servicios públicos, entre otros, sin hacer filas y realizar transferencias INPE. O donde puede sacar una tarjeta de débito con múltiples beneficios. Todo esto y más con un servicio ágil y personalizado. Grupo Mutual. Desde este mes de enero, tercera edición de Noticias Colombia a las 5 de la tarde. Todo el acontecer nacional e internacional. Los periodistas, las voces, las noticias. En la tercera edición de Noticias Colombia, 5 de la tarde. Noticias Colombia, con un país en sintonía. Este mes voy a ahorrar 20.000 colones. ¿Qué, almorzamos afuera hoy? Mejor 15.000. Luis, acordate que mañana es el estreno de la película. Será ahorrar 10.000. Uy, ¿el cumpleaños de Ana? Bueno, empiezo el ahorro el próximo mes. Ahorrar es más fácil cuando es automático. En el BCR puede programar su ahorro. Defina el monto fijo a debitar automáticamente y el plazo. Puede hacerlo en bancobcr.com. Es muy fácil porque es automático. Programe su ahorro ya. Somos el Banco de Costa Rica. Encuéntranos en Twitter, @HablandoClaroCR. Colombia. Con un país en sintonía, son las 8:42 de la mañana. La circunstancia de la asfixia de las finanzas públicas, para ir dando un paso más adelante. Ahora me dice, por favor, ministro, porque no es que quiero dejarlo guindando con el cierre, ¿qué va a pasar con esto si tenemos un plazo para recibir este ejercicio de autocrítica, que no sabemos qué tan exhaustivo va a ser, pero usted dice que no es muy exhaustivo en el equipo auditor de la Contraloría, para que diga, no, en realidad cometimos estas imprecisiones inadecuadas a la hora de hacer el informe, si eso se va a cerrar. Pero yo sí quería que también aprovecháramos estos últimos minutos del programa para poner en perspectiva el tema de la política social frente a lo que siempre tiene mayor valor, que es los números de la macroeconomía, el arreglo con el Fondo Monetario Internacional, la restricción de gasto público, que va haciendo cada vez, digamos, más presión sobre lo que va quedando, que es un poco de inversión en la política social, un poquito de inversión en esa política, y una circunstancia, digamos, de señalamiento de la gente de que hay que cortar el gasto, y eso va presionando todavía más. Sí, en relación con la primera parte, que tiene que ver con cuál debería ser el proceso adecuado, normal, transparente, en el que un informe de estos fluye, uno lo que esperaría es que la Contraloría primero hubiese brindado toda la información para poder hacer los descargos. No la brindó y por eso estamos apelando al informe. Ahora, la apelación tendrá que ser resuelta. Yo esperaría que, si no la próxima, al menos en un par de semanas. A partir de ahí, ¿qué es lo que corresponde? Ahí no es, y quiero decirlo, nosotros abogamos por una debida y una adecuada y legítima defensa, no de la administración, sino del ciudadano que solicitó el bono proteger. ¿Por qué?
porque corresponderá, una vez que hagamos los análisis generales, podamos sacar incluso, yo digo que la paja del trigo, ¿verdad? Es decir, aquí hay cosas que estaban mal en el análisis, nos quedaron tantas personas, de esas personas a cada una hay que hacerle una notificación, hay que permitirle que haga un descargo, presente la documentación, que pueda comprobar si sí o si no lo que decía la Contraloría en función de ese análisis es cierto, y a partir de ahí tomar decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien la ejecución financiera del bono proteger cerró en diciembre, toda la labor de la administración no concluirá en 1, 2, 3, 4 semanas o meses. Todavía falta muchísimo para que podamos llegar a concluir una ejecución. Y ahí es donde uno se dice, si esto no ha concluido, ¿por qué se activa, insisto, sobre un informe en apelación, por qué se activa una investigación? No obstante, hemos puesto ya nuestra disposición por escrito de atender y de facilitarle al Ministerio Público lo que necesite. No obstante, realmente no vemos elementos, porque aquí no hubo dolo, aquí no hubo recursos que fueron para favorecer a alguien de los que estuvo ejecutando, aquí lo que hubo fue una ejecución masiva de un programa que tuvo una cobertura que prácticamente equivale a la de un 60% de la población que estuvo ocupada previamente a la pandemia y que necesitábamos alcanzar en un tiempo récord, y eso se logró. Y eso, insisto, las 700,000 personas lo saben. Hay que esperar el debido proceso, y yo incluso insistiré ante la Asamblea Legislativa y ante las autoridades judiciales de que el debido proceso debe respetarse. Eso significa, don Juan Luis, que en algún momento, digamos, puede ser que usted termine su periodo de ministro y tenga que seguir rindiendo cuentas. Y me recuerdo mucho a una querida ex ministra de Salud que me decía que había pasado varios años después de terminar su mandato defendiéndose en los tribunales, poniendo plata de su bolsillo para demostrar que había hecho la tarea de la modernización del Ministerio de Salud bien. Y claro, cuando digo todo esto ya todo el mundo sabe de quién estoy hablando. Eso puede suceder, y eso tiene otro factor colateral, es que desalienta mucho que haya personas que se animen a la función pública en el cargo, digamos, de jerarquía política, que revierte finalmente en algo así como denuncia contra ignorado. Denuncia contra ignorado. No sé si se siente señalado con esa denuncia, y no lo digo para echarle a perder el café, señor ministro, pero una denuncia contra ignorado suena a Juan Luis Bermúdez y Yanina Dinarte, y se la pasa mal, me imagino. Un día de estos un periodista me preguntó, mira, es que esa causal únicamente es para funcionarios públicos. Bueno, podría ser tanto cualquiera de los que estuvimos en la ejecución como también gente de la Contraloría General de la República, por no haber quizás sido lo exhaustivo que debió haber sido, o generar las alertas a tiempo cuando debió hacerlo. Lo cierto, no perderse 5 meses de la auditoría del proceso. Bueno, es lo que uno hubiese esperado, pero lo cierto es que uno vino aquí a hacer lo que tiene que hacer, con emergencia o sin emergencia. Y creo que cuando uno ama esta patria, y es fruto incluso de la institucionalidad de protección social, como puedo decirlo, y adicionalmente de un Estado que me garantizó la educación para poder devolverle luego el servicio a mi país, pues son cosas que vienen con el cargo, y hay que asumirlas. Bueno, qué coraje, de verdad. Señor ministro, no es muy atractivo trabajar en política social, y lo digo no con ningún doble parámetro o rasero, porque hay que luchar mucho contra Hacienda, obviamente, ¿verdad? Hacienda es el que suelta o no el dinero, contra los problemas propios de la productividad del país, del estrujamiento que genera la posibilidad de los recursos, de la inversión social. En fin, hay muchos problemas. La inversión social se puede mantener en esta circunstancia, digamos, de macroeconomía comprometida, de finanzas públicas no saludables, en este camino de resolución tortuoso con el Fondo Monetario Internacional que nos toca hacer en el acuerdo primero entre nosotros mismos. ¿Se puede mantener? ¿Usted está confiado que Costa Rica tiene suficiente acervo para mantener su política social de inversión? Yo te diría que cuando uno ve una afectación como la que tuvimos en septiembre de un 24% de desempleo, es decir, nos duplicó 560,000 personas en esa situación, eso de una vez impacta las fuentes de ingresos de los programas sociales.
y una de las discusiones que debemos dar acá es la de la resiliencia, es decir, la capacidad que tiene nuestro sistema de financiamiento, del sistema de protección social, de enfrentar esos shocks laborales. Entonces, frente a esto, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos tenido que optimizar. Cuando digo optimizar es que probablemente había que invertir en mejores sistemas de información, para mantenerlos, para actualizarlos. Eso no se hará por un tiempo. Que hubo que congelar plazas, hubo que congelarlas. Que hubo que eliminar extras. ¿De quién? De la gente que va al campo a atender a las familias. Bueno, hemos hecho todo lo posible para que con esas reducciones, la eficiencia que eso genera se vaya a los programas sociales y no haya una reducción. En la negociación con el Fondo Monetario Internacional, una de las premisas, y está así en el documento, un principio, es que no debe haber un retroceso en la inversión social. ¿Por qué? Porque esta pandemia nos ha demostrado realidades que conocíamos, pero que para algunos eran quizás menores. Por ejemplo, que cuando hay un shock en el mercado laboral, quienes son principalmente afectadas son las mujeres. Es decir, veámoslo así, solicitudes del bono proteger, 52% son de mujeres, cuando su participación en el mercado laboral es hasta 15 puntos porcentuales menos que la de los hombres. ¿Qué significa eso? Que golpeó más. ¿En dónde? Donde había comercio, donde había servicio, donde había atención al cliente, en el turismo. Y frente a eso, ¿qué corresponde? La agenda social no puede parar. No. La agenda social tiene que seguirse adaptando a las nuevas necesidades. Y uno de los temas que nos corresponde impulsar, no solo lo hicimos ahora con el tema de Nido, que es este programa de niñez, desarrollo y oportunidades para atender a las mujeres en gestación y en lactancia, sino también, ¿qué debemos hacer? El país debe avanzar hacia una política nacional de cuidados. ¿Qué significa eso? Significa atender ese reto que tenemos de dar dignidad a quienes podemos mantener en un cierto nivel de autonomía o bien a quienes tienen una dependencia severa. ¿Por qué? Porque ese trabajo que se hace hoy en los hogares, que se tiene injustamente asignado a nuestras mujeres, que es no remunerado, debe reflejarse y debe atenderse por la sociedad bajo un principio que es la corresponsabilidad social de los cuidados. Solo así nosotros podremos salir adelante de una pandemia que afectó principalmente a nuestras compañeras, hermanas, madres, tías, pero también podemos garantizar que aprovechamos el bono de género, que es el último que le queda a este país para convertirse realmente en su aspiración de un país desarrollado, no entendiendo el desarrollo como algunos lo ven únicamente como crecimiento, sino realmente como un desarrollo inclusivo, respetuoso, que no genera presiones planetarias. Ese es el reto que tenemos y la agenda hay que seguirla empujando. ¿Con qué? Con los mismos recursos que tenemos, probablemente con eso sí un poquito más que podamos generar de eficiencia, pero lo cierto es que hay que hacerlo por la gente. Ministro, nos quedan un par de minutos y como integrante del gabinete y conociendo bien lo interno, todo el manejo de la crisis sanitaria, hemos bajado la incidencia de los casos, hemos bajado la mortalidad. Estoy cada vez más convencida, me lo decía un amigo médico del Hospital México, que estamos haciendo las cosas bien en el país. Estamos haciendo las cosas bien. Falta, ¿verdad? No se puede uno echar para atrás, pero estamos haciendo un buen trabajo. La sociedad costarricense está dándole la cara a la pandemia. Así es. Realmente no podemos descuidarnos. Eso es un mensaje que hay que tener claro. El hecho de que haya bajado, por ejemplo, el indicador R, que es básicamente cuántos contagios, la tasa de contagio, cuántos se contagian por cada persona que tiene un caso confirmado. Lo cierto es que no debe a nosotros darnos complacencia, simplemente debemos entender que la aplicación de los protocolos, que continuar guardando y cuidando los empleos, aplicando estrictamente nuestras medidas en los trabajos y en nuestras casas, tiene que llevarnos a lograr crear un marco de resiliencia de aquí a la inmunidad. La vacuna no necesariamente, el inicio de la vacunación no representa una inmunidad inmediata. Nuestra población va a tener que seguir usando mascarillas, nuestra población tendrá que seguirse cuidando, pero lo cierto es que el país, y me refiero desde esa responsabilidad de quien se monta al bus con mascarilla, o de quien sale de su casa y cualquier cosa que toca, posteriormente se desinfecta las manos, el país ha podido responder efectivamente.
estamos viendo la situación de Europa, estamos viendo la situación de Estados Unidos, donde segundas, terceras olas ya no solo ponen en jaque a los sistemas de salud, sino al sistema político. 500,000 muertos tendrá Estados Unidos en unas pocas semanas, de acuerdo con lo que dijo el presidente Biden, y dijo que antes de poder, amainar, la tormenta empeorará en estas semanas. Es muy, muy dramático y tenemos que lucir nuestra mejor cara de responsabilidad, de empatía, de solidaridad para los demás y para con nosotros mismos, por supuesto, para seguir adelante. Ministro, muchísimas gracias. Viera que he puesto mucha atención a sus palabras y espero que nuestros oyentes también. Muchísimas gracias, estimada Vilma. En eso último que decía, nuestro país tiene tres grandes defensas para atender esta pandemia: su sistema de seguridad social, su sistema de protección social, pero principalmente una población educada que creo que seguirá cumpliendo con las medidas, y nosotros seguiremos haciendo la tarea que nos toca. Fuerte, duro, mucha tarea, pero bueno, sí, seguimos adelante. Que la pasen muy bien, cuídense mucho el fin de semana y nos encontramos el lunes Hablando Claro aquí en Colombia con un país en sintonía. Chao. Hablando claro, la plataforma de análisis, opinión y autocrítica con Vilma Ibarra. Hablando claro. Síganos en Facebook como Hablando Claro CR y en Twitter @Hablando Claro CR. Hablando claro. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, aquí en Colombia 98.